Continuamos con el curso de libros sapienciales. Entre los libros sapienciales, sin lugar a dudas, merece un lugar especial el libro de Job. Indudablemente su lectura permite descubrir a un hombre que sufre la pérdida de cosas materiales, que sufre la pérdida de su familia, que sufre por la enfermedad. Sufre al exterior y sufre al interior. Más aún, es un sufrimiento que se dirige hasta Dios, esperando una respuesta ante el dolor y el sufrimiento. Abrimos la Sagrada Escritura para comenzar a leer la historia, la narración de este hombre. Nos dice la Sagrada Escritura en el capítulo 1 del libro de Job lo siguiente. Había en el país de Uz un hombre llamado Job. Era un hombre recto y honrado, que temía a Dios y evitaba el mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 burras y gran cantidad de criados. Era el hombre más importante de todo el Oriente. La narración comienza contando las características de un hombre llamado Job, características que destacan especialmente con respecto a su propia persona: rectitud, honradez, temor de Dios, buen comportamiento. Características que tienen que ver también con sus posesiones familiares y materiales. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Y después enumera la cantidad de ovejas, camellos, bueyes, burras y finalmente una gran cantidad de criados. Enseguida la narración se sitúa en lo que los hijos realizan. Dice que sus hijos tenían por costumbre celebrar banquetes, turnándose de casa en casa e invitando también a sus 3 hermanas a comer y beber con ellos. La situación de los banquetes va a dar lugar a que más adelante en el libro de Job pasamos, por ejemplo, al versículo 12 y dice: el Señor le respondió al tentador o a Satán: puedes disponer de todos sus bienes, pero a él no lo toques. En un primer momento en el libro de Job se sufrirá la pérdida de los bienes. Y efectivamente, como se había dicho anteriormente, en los banquetes que realizan los hijos, la narración se sitúa en un día en particular. Versículo 13, ahí en la Sagrada Escritura leemos: un día cuando los hijos y las hijas de Job estaban comiendo y bebiendo en la casa del hermano mayor, llegó un mensajero y dio esta noticia a Job. Es decir, en uno de los banquetes que continuamente realizaban los hijos o que tenían por costumbre realizar, de esta forma se pasa de un tiempo en el que continuamente se hacen las actividades a un día en especial en el que sucede una desgracia. En este caso se dice el mensajero o le cuenta este mensajero la noticia siguiente a Job: estaban los bueyes arando y las burras pastando cerca de ellos. Recordamos que se había dicho que Job tenía 500 burras y 500 yuntas de bueyes. Entonces estas 500 yuntas de bueyes y estas 500 burras estaban arando y estaban pastando. Dice que en esto llegaron los sabeos, se los llevaron y mataron a todos los siervos. Solo yo pude escapar para traerte la noticia. La primera pérdida que sufre Job es la de los bueyes y las burras. A destacar también que junto con ellos
Dice que matan a todos los siervos. Se llevan los animales y matan a los siervos. Recordamos que al inicio de la narración se había dicho que Job tenía gran cantidad de siervos, gran cantidad de criados. Una primera reflexión de esta narración es que a veces es difícil separar los bienes materiales de los bienes personales. Sin lugar a dudas, en una economía antigua se pudiera pensar que tanto los criados como los animales son posesiones, al final de cuentas, posesiones económicas. Sin embargo, una lectura que haga una diferencia entre los animales y las personas, pues indudablemente que destaca cómo el hecho de que se roben los animales pone en peligro también a las personas. Y en este caso, Job no solo pierde burros y bueyes, al menos en este primer anuncio del mensajero, sino que también pierde a sus criados. Las personas que están cuidando de los bienes, en este caso de estos animales, perecen. No había acabado de hablar cuando llegó otro mensajero diciendo, la narración ahora en el libro de Job se sitúa o avanza con premura, con una especie de aceleración, dando malas noticias o con mensajeros que anuncian desgracias. Indudablemente que acostumbrados también a las tragedias griegas y recordando el papel de los mensajeros, uno indudablemente también se da cuenta que el libro de Job está construido con gran maestría, a semejanza de esas tragedias en las que el mensajero da anuncios de catástrofes o de victorias, anuncia la salvación o la perdición, trae malas noticias o buenas noticias. El papel del mensajero es fundamental en las tragedias griegas y lo es también al inicio del libro de Job. En este caso, mensajeros de malas noticias, un segundo de ellos o uno de los que viene después del que anunció que se habían robado los bueyes y las burras, anuncia lo siguiente, versículo 16 del capítulo 1 de Job. Cayó un rayo del cielo y quemó a ovejas y pastores. Todo lo consumió. Solo yo pude escapar para traerte la noticia. Cayó un rayo del cielo, entonces ahora perecen las ovejas y junto con ellas perecen los pastores. Aquí en este caso no se robaron los animales, sino que un rayo del cielo los quemó. Solo yo pude escapar para traerte la noticia. Nuevamente, a semejanza del primer anuncio, perecen animales y junto con ellos los pastores que están cuidando a este ganado. Continúa la narración, aún estaba hablando cuando llegó otro mensajero. El lector no puede más que esperar lo peor. Y efectivamente dice el mensajero, los caldeos, divididos en tres grupos, se lanzaron sobre los camellos y se los llevaron. A tus criados los mataron. Solo yo pude escapar para traerte la noticia. Ahora toca el turno de los caldeos. Se llevan los camellos y matan a los criados. Solo uno, el mensajero precisamente que da la noticia, pudo escapar. Nuevamente Job ha perdido sus animales, se los han llevado, pero ha perdido también a sus criados. A tus criados los mataron. Todavía estaba hablando este cuando llegó otro. No han bastado tres mensajeros, sino que llega un cuarto y también trae malas noticias. Mientras tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo en casa del hermano mayor, vuelve la narración a esa situación de la comida y el banquete con el hermano mayor. Recordamos que en el versículo 12, versículo 13, efectivamente, dice, un día cuando los hijos y las hijas de Job estaban comiendo y bebiendo en la casa del hermano mayor, y vienen las noticias de la pérdida de los animales y de los criados. Se retoma ese mismo banquete en el cuarto mensajero, pero ahora dice, mientras tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo en casa del hermano mayor, se levantó un fuerte viento venido del desierto que sacudió las cuatro esquinas de la casa
Esta se derrumbó sobre los jóvenes y los mató a todos. Solo yo pude escapar para traerte la noticia. El mensajero anuncia ahora no solo catástrofes como la de los sabeos o los caldeos, sino a semejanza del segundo anuncio, cayó un rayo del cielo, vuelve ahora a mencionar un fenómeno de la naturaleza, dice en este caso un viento venido del desierto que destroza la casa en sus cuatro esquinas, se derrumba la casa sobre los jóvenes y los mató a todos. Solo yo pude escapar para traerte la noticia. Job, además de perder sus animales, a sus criados, sus pastores, pierde también a sus hijos. En dos ocasiones, por ataques de pueblos como los sabeos y caldeos, y en dos ocasiones por fenómenos naturales como un rayo y un viento del desierto. Job se levantó, versículo 20, continúa la narración, rasgó sus vestiduras y se rapó la cabeza. Gestos de dolor, gestos de sufrimiento. Luego se postró en tierra en actitud de adoración. El Job, piadoso, justo, honrado y temeroso de Dios, se postra en adoración. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo regresaré allí. Reconoce en la desnudez la característica principal del nacimiento. Desnudo salí del vientre de mi madre, sin posesiones, sin familia, y desnudo regresaré allí. Desnudo regresa Job otra vez, ya no al vientre de su madre, sino a semejanza del vientre de su madre, a la tumba, sin posesiones y sin sus hijos. Y la reflexión teológica de este personaje complementa su experiencia de la desnudez. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Job reconoce al final de las malas noticias y después de haber sufrido las pérdidas de sus posesiones, de sus siervos y de sus hijos, que en definitiva todo se lo ha dado Dios. Y así como el Señor se lo ha dado, el Señor se lo ha quitado. Dios habla de Dios, Job habla de Dios como de un Dios que da, como de un Dios que quita. A pesar de todo lo sucedido, Job no pecó ni maldijo a Dios. Esto es lo que nos narra el capítulo 1 de Job, con bastantes elementos que contemplar, que reflexionar y sobre todo mirar a este personaje que en medio del sufrimiento tiene gestos de dolor, de rasgar sus vestiduras, de raparse la cabeza, pero también de adoración, de reconocimiento de desnudez y también de Dios. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor.